Bueno, y además del tema de la política o la politiquería, como dice López Obrador, pues también ya se ha vuelto un tema jurídico, un debate en los Estados Unidos. ¿Puede o no puede Greg Abbott poner este tipo de boyas, este tipo de alambrada, como dice el presidente? ¿Qué opinas, querido León Krause? Te mando un abrazo, gracias por tomar la comunicación esta mañana, buen día. Es un tema doloroso, Luis, me da mucho gusto saludarte. Bueno, pues el gobierno de Estados Unidos, la administración Biden, insiste en que el gobierno de Texas está actuando más allá de la ley, pero el gobierno de Texas ha respondido con tono auténticamente desafiante, diciéndole al gobierno federal que se verán en las cortes, apostando a que el proceso terminaría favoreciendo a Texas, cosa que no es imposible dado el estado actual de las cortes en Estados Unidos, empezando por la más importante que es la Suprema Corte. Detrás de todo esto, Luis, sí, por supuesto que hay un lado político, a pesar de que Greg Abbott no está bajo ninguna presión electoral. El gobernador de Texas no está buscando, digamos, fortalecerse políticamente o electoralmente siquiera. Sí hay un factor de eso, pero también, Luis, hay una auténtica crisis en la cuestión migratoria que tiene que ver con el estado, si no actual, sí en los últimos meses de la frontera, en función de la migración, pero sobre todo con el tema del fentanilo, que el Partido Republicano no para de aprovechar, no para de utilizar, y lo va a hacer de manera creciente rumbo a las elecciones del año que viene. De ahí que me llamó mucho la atención esta publicación que se daba en The Economist, en la revista inglesa de gran prestigio político, social, económico. Yo sé que al presidente López Obrador no le cae bien The Economist, pero cuando decía The Economist, León, en esta encuesta que hace el mismo The Economist entre los republicanos, ¿qué simpatía hay hacia México? En el 2020, 65% consideraba que México era un aliado. Hoy solamente es el 45% y otro 45% de republicanos, de acuerdo a The Economist, lo consideran ya no solo no aliado, sino un enemigo. Este tipo de discursos, el que trae Greg Abbott, el que trae también Ron DeSantis en Florida y muchos otros radicales, pues parece que está permeando dentro del partido republicano. Ser enemigos de México, cuidarse de México, qué peligroso, ¿no? Por eso, cuando el presidente López Obrador insiste, como ha insistido, que Donald Trump nos trató bien, en ese plural extrañísimo, en el que López Obrador confunde al trato que le dio a él en lo personal Donald Trump con el trato que le ha dado a México, a los mexicanos y por supuesto a los mexicanos en Estados Unidos, pues es un error tan grave, porque el costo del discurso de odio contra los inmigrantes y específicamente contra los mexicanos, que hemos sido el blanco de Trump desde los primeros 100 segundos de su primera campaña presidencial, literalmente 100 segundos. Los costos han sido altísimos, Luis, y lo van a seguir siendo, porque la retórica contra México ahora con el asunto del fentanilo, eso no existía en los tiempos de Donald Trump. De pronto se nos olvida que el famoso Build the Wall y construye el muro era un asunto enteramente de retórica anti-inmigrante. Ahora a la retórica anti-inmigrante se suma otro ingrediente, que es la preocupación, por cierto, absolutamente justificada, de lo que está pasando en la frontera con el fentanilo. Ambos factores van a impulsar la retórica anti-mexicana de los republicanos, para la cual los demócratas, si te soy franco, no tienen una respuesta muy clara y muy coherente, y eso preocupa en función específica de México. Falta todavía poquito más de un año, casi un año y medio para la elección presidencial estadounidense, y habrá que ver si este discurso de odio, si las boyas, si los muros, si las expulsiones generalizadas hacia los migrantes, pues terminan funcionando en el discurso. Es así una narrativa clara que ya trae el Partido Republicano, León, y que es antimexicana, completamente antimexicana. Sí, y es ahí donde también me parece que el presidente López Obrador equivoca el cálculo, porque en Texas, Luis, por ejemplo, en la frontera tejana, a pesar de que en las elecciones de medio término los candidatos republicanos, sobre todo mujeres, las candidatas republicanas más radicales en función del tema de seguridad fronteriza y demás, fracasaron,
lo cierto es que el voto en favor de Donald Trump en su tiempo creció. El Partido Republicano ha enfocado las baterías en reconquistar sobre todo esa gran franja del sur tejano que hasta hace no mucho tiempo era francamente demócrata. Es ahora un terreno muy frágil para el partido del presidente Biden, así que pensar que los tejanos de origen mexicano van a votar en contra del Partido Republicano por las medidas de Greg Abbott me parece es una lectura equivocada de la realidad política, social y yo te diría incluso cultural de lo que es Texas en general y sobre todo esa región de Texas. Abbott lo hace porque le conviene hacerlo. Ningún político está en el negocio de fracasar, Luis, y de hacer cosas que le resten un favor electoral entre sus votantes. El caso de Abbott es así. Me quedo con esta frase, ¿eh? Ningún político está en el negocio de fracasar, lo están haciendo por algo, están apostando a algo. A ver cómo lo leemos por acá. León Krause, te mando un abrazo, un honor siempre tenerte en este espacio. Todo lo contrario, un abrazo muy fuerte, Luis, gracias.